Vamos a resolver este ejercicio relacionado con el tema de regla de 3 directa. Bien, entonces tenemos aquí el ejercicio. María compra 6 libras de arroz con 8.000 pesos. ¿Cuántas libras compra o comprará con 12.000 pesos? Entonces, ¿qué variables tenemos en este ejercicio? Tenemos las variables libras y dinero, o mejor, libras de arroz y dinero. Entonces vamos a escribirlas en un par de columnas. Entonces tenemos libras por este lado y por acá dinero. Y ahora releamos el ejercicio y ubicamos en cada columna la parte numérica. Entonces tenemos, María compra 6 libras de arroz con 8.000 pesos. Entonces son 6 libras de arroz con 8.000 pesos. Y la pregunta ya en concreto, ¿cuántas libras comprará? Entonces, ¿cuántas libras? Aquí tendríamos la incógnita, comprará con 12.000 pesos, cifra que ubicamos en la parte numérica. Bien. Ahora olvidémonos por un momento de esta parte numérica y analicemos el funcionamiento de estas dos variables en la vida cotidiana. Libras versus dinero. Entonces analicemos por acá. Vamos a representar libras con la letra L y dinero con la letra D. Entonces vamos a analizar con sentido lógico. A mayor cantidad de libras, esperaremos que se nos cobre más, ¿cierto? Entonces, a mayor cantidad de libras, mayor dinero. Y si pedimos menos libras, por supuesto que se nos va a cobrar menos dinero. Entonces, así es el funcionamiento de las variables que son directamente proporcionales. Es decir, cuando una sube, la otra también sube. Y cuando una baja, la otra también baja. Como veremos más adelante, el comportamiento de las variables inversamente proporcionales es al contrario. Cuando una sube, la otra baja, y cuando una baja, la otra sube. Resumiendo, mire que aquí en este tipo de análisis, como yo lo hago, nos debe quedar para el primer renglón las dos flechas en la misma dirección y para el segundo renglón lo mismo, las dos flechas en la misma dirección. Bien, que es lo mismo que decir cuando una sube, la otra sube, y que cuando una baja, la otra también debe bajar. Entonces, cuando identificamos que las variables son directamente proporcionales, el ejercicio lo resolvemos multiplicando en cruz, de esta manera. Bien, ahora vamos a plantear la expresión matemática. Entonces tenemos 8.000 por x, nos queda aquí en el lado izquierdo 8.000x, igual a la otra parte que vamos a multiplicar en cruz, que será entonces 12.000 por 6. Bien, aquí para que no se nos confunda el por con la letra, utilicemos mejor el operador punto, que indica multiplicación. Bueno, y vamos a resolver esta parte numérica. Entonces tenemos 8.000x es igual a 12.000 por 6. Entonces lo resolvemos de esta manera. 12 por 6 nos da 72, ¿no es así? Entonces escribimos acá 72 y vamos a agregar los 3 ceros del 12.000. En conclusión, 12.000 por 6, 72.000. Ahora, este 8.000 que está multiplicando la x, para despejarlo lo vamos a pasar al otro lado de la ecuación a dividir. Entonces nos queda x es igual a 72.000 dividido 8.000. En este fraccionario sabemos que podemos cancelar los ceros del numerador con los ceros del denominador de la siguiente manera. Este 0 con este 0, este 0 con este 0, este 0 con este 0, y nos queda finalmente que el valor de x va a equivaler a 72 dividido 8, ¿sí?
Entonces 72 dividido 8 nos va a dar 9. Entonces tenemos que finalmente x es igual a 9. 72 dividido 8, 9. ¿Por qué? Porque 9 por 8, 72. ¿No es así? Muy bien, ahora analicemos si nuestra respuesta tiene sentido. Tendrá sentido que si por 6 libras nos cobraron 8.000 pesos, por 9 libras se nos cobre 12.000. Por supuesto que tiene todo el sentido. Entonces, ese es el resultado de este ejercicio. Espero que les haya quedado claro el tema de regla de 3 simple directa. Bien, vamos a explicar este ejemplo del tema de regla de 3 inversa. Entonces tenemos el ejemplo acá. 3 pintores pintan una casa en 5 días. ¿Cuántos días necesitarán 5 pintores para pintar la misma casa si cada pintor trabaja al mismo ritmo? Entonces claramente tenemos las dos siguientes variables, pintores y días. Entonces vamos a hacer una columna para cada una de las variables. Entonces aquí tenemos pintores y escribamos por acá días. Y ahora organicemos la parte numérica. Entonces tenemos 3 pintores pintan una casa en 5 días. Y nos plantea el ejercicio, ¿cuántos días necesitarán 5 pintores, ¿sí?, para pintar la misma casa? Entonces, nos están preguntando por el número de días. Entonces, nuestra incógnita la llamaremos X. Entonces, de nuevo, recapitulemos. Si 3 pintores pintan una casa en 5 días, 5 pintores, ¿cuántos días tardarán? Bueno, olvidémonos por un momento de la parte numérica y analicemos estas variables desde la física o desde la lógica como tal. Entonces, yo lo que hago siempre es esto, miren. Voy a escribir por acá pintores y días. Y analicemos lo siguiente. Cuando tenemos mayor número de pintores, ¿qué esperamos que suceda con los días que se tardan para terminar una obra? A mayor número de pintores, pues esperamos que se tarden, por supuesto, menos, ¿cierto? Entonces, a mayor número de pintores, esperamos que los obreros o los pintores se tarden menos días, ¿cierto? Ahora, ¿qué sucede si tenemos menos pintores? Es decir, a menor número de pintores, que lo estoy representando con la flecha hacia abajo, es decir, si disminuyen los pintores, ¿qué esperamos que sucedan con los días? Entonces, al tener menos pintores, debe demorarse más la obra, ¿no? Entonces, a menor número de pintores, mayor número de días. Entonces, miren lo que sucede. A mayor número de pintores, menos días. Y a menor número de pintores, mayor número de días, ¿cierto? Entonces, miren que las flechas quedan invertidas, ¿cierto? Cuando sucede esto con dos variables, eso es lo que conocemos como dos variables inversamente proporcionales, ¿sí? Si hubieran quedado en este renglón las dos flechas hacia arriba y en este renglón las dos flechas hacia abajo, estaríamos hablando de variables directamente proporcionales, ¿sí? Porque recordemos, las variables directamente proporcionales son aquellas que cuando una variable sube, la otra sube. Y cuando una disminuye, la otra también disminuye. Con las variables inversamente proporcionales sucede todo lo contrario. Cuando una sube, la otra disminuye. Y cuando una baja, la otra sube. Por eso lo que les digo es que las flechas quedan en direcciones contrarias, ¿sí? Ahora, ¿cómo se resuelve? Cuando tenemos dos variables inversamente proporcionales y vamos a resolver utilizando una regla de 3 inversa, multiplicamos derecho, de esta manera. Y vamos a resolverlo de la siguiente manera. Entonces tenemos 5 por x, 5x, igual a 5 por 3, o 3 por 5, que es lo mismo, porque sabemos que el orden de los factores no alteran el producto. Entonces aquí nos queda planteada nuestra ecuación, ¿sí?
Para despejar la x, sabemos que entonces como el 5 está multiplicando a la x, deberemos pasar ese 5 al otro lado a dividir. Entonces tenemos lo siguiente. Primero resolvamos así. 5x igual a 3 por 5, sabemos que es 15. Y finalmente tenemos que x será igual a 15 sobre 5. 15 dividido 5, todos sabemos que es 3. Entonces tenemos como resultado x igual a 3. Ese es el resultado de nuestro ejercicio. Entonces, analicemos esta respuesta y miremos si tiene sentido. 3 pintores pintan una casa en 5 días, ¿sí? Cuando tenemos 5 pintores, entonces se van a tardar únicamente 3 días, es decir, al aumentar el número de pintores disminuyó el tiempo. ¿Esto tiene sentido? Todo el sentido del mundo. Entonces podemos concluir que nuestro ejercicio por lo menos tiene lógica y por supuesto que está bien realizado. Ahora vamos a aprender el tema de regla de 3 compuesta resolviendo el siguiente ejemplo. 10 sastres confeccionan 40 vestidos en 8 días. ¿Cuántos días emplearían la mitad de los sastres en elaborar el triple de vestidos? Bien, entonces vamos a escribir en el tablero un título o columna para cada una de las 3 variables. Ojo que estamos hablando del tema de regla de 3 compuesta, precisamente porque este es el que aparece cuando tenemos ejercicios con 3 variables. Muy bien, entonces vamos a ver. Entonces tenemos como variables sastres o personas, ¿no? Vestidos y días. Entonces, relevamos el ejercicio para transcribir la parte numérica en cada una de las 3 columnas. Bien, entonces tenemos 10 sastres, pues por aquí va el número 10, confeccionan 40 vestidos en 8 días. Vamos entonces ahora a la pregunta. ¿Cuántos días, es decir que nos están preguntando, la incógnita va a ser número de días, emplearían la mitad de los sastres? Entonces la mitad de 10 es 5, en elaborar el triple de vestidos, y el triple de 40 es 120. Entonces observen bien lo que mencionaba al principio. Miren que tenemos 3 columnas para 3 variables, en este caso sastres, vestidos y días. Bien, entonces esto es lo que configura un ejercicio de regla de 3 compuesta. Vamos a ver entonces ahora cómo se resuelve. Bien, para esto entonces tenemos que analizar esta primera variable, cómo se comporta respecto de las otras 2. Miremoslo en este lado. Entonces tenemos lo siguiente. ¿Cómo se comporta la variable sastres con la variable vestidos? Y cómo se comporta la variable sastres con la variable días. Vamos a ver si se trata de variables, cada una de estas parejas, directamente proporcionales o inversamente proporcionales. Analicemos entonces la variable sastres y la variable vestidos. Entonces, a mayor número de sastres, mayor número de vestidos. Y a menor número de sastres, tendrá que haber menor producción de vestidos. ¿Qué tipo de variables serán entonces? Las variables que cuando una aumenta, aumenta la otra, y cuando una disminuye, disminuye la otra, son variables directamente proporcionales. Entonces, sastres y vestidos son variables directamente proporcionales. Analicemos ahora sastres y días. A mayor número de sastres, pues entonces se demorarán menos días produciendo los vestidos. Y a menor número de sastres se demorarán más días produciendo los vestidos. Entonces las variables que cuando una aumenta la otra disminuye
y cuando una disminuye, la otra aumenta, son variables inversamente proporcionales. Entonces, Sastres y Díaz son variables inversamente proporcionales. Bueno, entonces, ¿cómo se plantea la ecuación? Ojo que esta es la parte más importante de este tema. Entonces, la variable Sastres nos va a generar entonces una proporción de esta manera. 10/5. Y ojo con este análisis. ¿Cómo dijimos que eran las variables Sastres y vestidos? Son variables directamente proporcionales. Entonces, la proporción vestidos la vamos a transcribir en la ecuación tal cual como está escrita en la columna. Entonces, 40 de numerador y 120 de denominador. Bueno, y la vamos a multiplicar por la proporción que nos genera la variable Díaz. Pero ojo, como la variable Sastres y la variable Díaz son inversamente proporcionales, aquí le invertimos el orden a la proporción. Es decir, no vamos a escribir 8 sobre x, sino x sobre 8. De esta manera. Bien, entonces ahí ya nos queda planteada la ecuación y vamos a proceder a solucionarla. En primer lugar, usualmente nos gusta ver la variable en el lado izquierdo de la ecuación, entonces vamos a reescribirla para que nos quede mejor presentado. Entonces sería 40 sobre 120 que multiplica a x sobre 8 igual a 10/5. Aquí simplemente reescribí la ecuación y esto no nos afecta para nada. Vamos entonces a despejar la x. Entonces nos queda de esta manera. X es igual a 10/5 y todo lo que tenemos en el miembro izquierdo de la ecuación lo vamos a pasar hacia la derecha para despejar. Entonces tenemos 8 está dividiendo, pasa entonces a multiplicar. 120 también está dividiendo, entonces también pasa a multiplicar al otro lado de la ecuación. Y 40, que está multiplicando a la x, pasa entonces a dividir. Entonces el 40 nos queda por acá. Ahora, para calcular el valor de x, vamos entonces a resolver la parte numérica. Entonces, este 0 del denominador lo podemos cancelar con este 0 del numerador. Bien, y entonces nos queda que x es igual a 8 por 12, sabemos todos que es 96. Y agrego este 0. Y todo nos queda dividido entre 5. Entonces tenemos que efectuar esta división para llegar a la respuesta del ejercicio. Entonces vamos a hacerla aquí en este espacio que nos quedó en el tablero. 960 dividido 5. Entonces, el 5 en el 9 está una vez. Entonces, 1 por 5, 5, a 9, 4. Bajo el 6. El 5 en el 46 está 9 veces, porque 9 por 5, 45. Entonces, 9 por 5, 45. A 46, 1. Y finalmente bajo el 0. Y el 5 en el 10, como todos sabemos, está 2 veces. Entonces, 2 por 5, 10, a 10, 0. Entonces el resultado de nuestro ejercicio es 192. 192. Y vamos a escribirlo aquí al lado de la variable donde lo planteamos. Donde planteamos el ejercicio. Y vamos a ver si esta respuesta tiene un sentido lógico. Entonces, es lógico que si 10 sastres producen 40 vestidos en 8 días, 5 sastres produzcan 120 vestidos en más tiempo, en 192 días. Por supuesto que tiene todo el sentido. Bien, quiero finalizar con esta explicación porque ustedes deben estar preguntándose, profe, y cuando tenemos un comportamiento diferente de las variables en el tema de regla de 3 compuesta, ¿cómo se procede? ¿Cómo se plantean entonces ya ahí las ecuaciones? Entonces vamos a verlo. Aquí tenemos todas las posibilidades, ¿cierto? Entonces vamos a explicarlo con base
en tres variables genéricas, variable A, B y C. Porque recordemos que siempre tenemos tres variables en los ejercicios de regla de tres compuesta, ¿sí? Y las letras minúsculas que presento acá están representando los números y alguno de ellos sería la incógnita. Bien, entonces tenemos estas tres posibilidades que presento en la parte inferior del tablero, ¿sí? Entonces recuerden como analizábamos en el ejemplo anterior. Entonces queremos ver cómo se comporta la variable A con la variable B y la variable A con la variable C. Entonces aquí están todas las posibilidades, como les decía. Entonces, analizando por parejas de variables, tenemos estas posibilidades. Que esta pareja sea directamente proporcional y esta inversamente proporcional, como en el ejercicio que resolvimos de regla de tres compuesta. O que ambas parejas sean directamente proporcionales. O que ambas parejas sean inversamente proporcionales. ¿Cómo planteamos la ecuación para cada uno de los casos? Entonces, la proporción asociada a la primera columna, es decir, la de la variable A, la vamos a escribir como viene en el planteamiento del ejercicio. A sobre B igual a. Y aquí ya es donde viene la parte interesante y la que se debe analizar muy bien. Como la variable A es directamente proporcional a la variable B, entonces reescribimos la proporción relacionada con la columna de la variable B como viene en el planteamiento del ejercicio, ¿cierto? Entonces C sobre D, que multiplica a la proporción relacionada con la columna de la variable C. Pero como la variable A es inversamente proporcional a la variable C, entonces aquí invertimos la proporción, es decir, no escribimos E sobre F, que es como está planteado en el ejercicio, sino F sobre E, de esta manera. Y ahí nos quedaría planteada la ecuación para un ejercicio con este caso. Bien, para el segundo caso, entonces, empezamos con la proporción de la variable A tal cual. A sobre B igual a. Como variable A y variable B son directamente proporcionales según este caso, entonces escribimos la proporción de la columna de la variable B como la tenemos en el planteamiento. C sobre D, que multiplica a la proporción que nos sale de la variable C. Pero como son directamente proporcionales, la escribimos tal cual como está en el planteamiento del ejercicio. E sobre F. Y vamos con el último caso, cuando tenemos variable A con variable B inversamente proporcional y variable A con variable C inversamente proporcional también. Entonces, la proporción de la variable A siempre la copiamos como viene en el planteamiento, ¿cierto? Entonces nos quedaría A sobre B igual a. Como variable A y variable B son inversamente proporcionales, entonces invertimos la proporción respecto de cómo viene en el planteamiento del ejercicio, ¿sí? Entonces no nos quedaría C sobre D, sino D sobre C, que multiplica a la proporción que nos sale de la columna de la variable C, que también la invertimos porque variable A y variable C son inversamente proporcionales. Entonces nos quedaría por F sobre E. Entonces miren qué sencillo. Ya aquí evacuamos los tres casos que se nos pueden presentar en un ejercicio de regla de tres compuesta. Espero que les haya quedado muy claro el tema de regla de tres en las tres presentaciones estudiadas. Regla de tres directa, inversa y compuesta. Gracias por ver este video.